4:11 de la tarde. Nos conectamos a esta hora también con el congresista Heráclito Landines del Pacto Histórico para que nos cuente un poco, aquí a modo de chisme, doctor Heráclito, por qué ustedes ayer, Pacto Histórico, decidieron votar por el candidato del Centro Democrático. ¿Cómo llegan a la conclusión como partido de acompañar al congresista Honorio Enríquez? Hola, buenas tardes a todos, a la gente de Caracol y a toda la audiencia. Esto, más que chisme, es una discusión política de gran calado en este país. Ayer había una decisión que tenemos que tomar como partido político. Tenemos que tomar entre una extrema derecha que habla de aniquilar la izquierda, habla de estripar la izquierda, que es un discurso del siglo XIX, y una derecha que representa al Centro Democrático. En ese escenario, entendemos que el Centro Democrático sabe que nosotros, y entienden así, que somos adversarios políticos, mientras que Abelardo de la Espriella asume que somos sus enemigos políticos. Y cuando uno habla de enemigos en la confrontación política y en la confrontación, en la construcción de los estados y las sociedades, habla de aniquilar al enemigo. Y eso es lo que ha propuesto Abelardo de la Espriella. Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo con esas propuestas de país donde se aniquile al otro. Nosotros somos adversarios políticos, que es válido, pero nosotros no hablamos de enemigos políticos y mucho menos de destripar a los enemigos políticos. De ahí que la decisión era entre esa postura de extrema derecha o el Centro Democrático, que es de derecha, que circunstancialmente apoyamos su candidato, pero que no significa que somos un solo partido ni que nos vamos a unir para el resto de la discusión en el Congreso, sino que tuvimos una coincidencia en esa decisión y tomamos la decisión, acompañamos y ganamos en esa alianza puntual, pero ganamos. Sí, pero mire, doctor Heráclito, usted dice, en este caso puntual, nos unimos, tuvimos una coincidencia y ganamos. En otras circunstancias seguimos siendo adversarios políticos. Cuando se trate de algún proyecto, alguna ley, alguna iniciativa del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, ¿cuál va a ser la posición de ustedes con el Centro Democrático? La postura nuestra seguirá siendo la postura como partido político Pacto Histórico, que es defender nuestras causas. Y las causas es trabajar por la gente. Nuestras causas son disminuir la desigualdad social. Nuestras causas son trabajar por los jóvenes, por las mujeres, por los indígenas, por los afrodescendientes. Son nuestras causas. Por más cupos en la universidad pública, por más hectáreas de tierra entregadas a los campesinos. Y sabemos que las propuestas de Abelardo de la Espriella no coinciden con nosotros. Seguiremos en ese escenario siendo oposición a una propuesta y una forma de gobernar que tiene Abelardo de la Espriella y que no coincide con nosotros. Por eso nosotros somos los diferentes, somos la alternativa de poder a Abelardo de la Espriella. Por eso siempre cedemos la oposición en este caso. Porque, Ana, nosotros somos el 50% de la población, representamos al 50% de la población que no votó por Abelardo de la Espriella. Somos la mitad del país. Y a esa mitad del país le debemos nuestra representación política y, por tanto, seguiremos siendo la oposición. Yo no sé cuál va a ser, no sé cuál va a ser la postura política del señor, no sé cuál va a ser la postura política, creo que la postura política del Centro Democrático, pero será la de ellos. Esta será la postura política nuestra, que es oposición a Abelardo de la Espriella. Claro. Mire, doctor Heráclito, también preguntarle por lo que ha dicho el mismo presidente del Senado, Honorio Enríquez, y es garantías para todos los sectores. ¿Ustedes tuvieron conversaciones previas? ¿Ese fue el acuerdo también? Sí, nosotros simplemente exigimos garantías para lo que nos corresponde a nosotros como oposición política. Y lo que nos corresponde a nosotros es la segunda vicepresidencia en Cámara y en Senado, y nos respetaron eso. Para nosotros la garantía es que se nos puedan agendar los debates de control político y, si es necesario, en algún momento debates de censura, perdón, moción de censura a los ministros, pues que agendemos esos debates de moción de censura como derecho que nos corresponde político en un escenario como es el Congreso de la República. Nosotros le pedimos además que la participación en plenaria sea equitativa, no que se recargue solamente para un lado y no para el otro. Y esos fueron los acuerdos.
coyunturales en lo que tiene que ver con el desarrollo mismo del Congreso, pero en la elección de ayer. Para lo que viene, ellos lo tienen claro que nosotros seremos oposición y como oposición simplemente darnos las garantías en el debate, en los debates en el Congreso de la República. ¿Podemos decir entonces que se borre esa frase del petrouribismo a la que coloquialmente se ha hecho alocución o se ha hecho antelación sobre lo sucedido ayer? Claro, Ana, es que no va a haber, fue un acuerdo circunstancial de una elección. Nosotros seguiremos defendiendo nuestras posturas, un partido progresista y de izquierda, y allá el Centro Democrático que es de derecha. No vamos a hacer equipo, no vamos a ir por el mismo camino ni por la misma senda, y por el contrario, entendemos y sabemos que, por ejemplo, en las elecciones territoriales serán nuestros contradictores, nuestra competencia, porque ese es el escenario político. Pero tenemos claro que no hay petrouribismo, que no hay un acercamiento para ningún otro tema, porque nosotros sabemos en cuál orilla ideológica estamos y esa orilla no la compartimos con el Centro Democrático. Entendiendo que el Centro Democrático es un adversario político para ustedes del pacto histórico, ¿cómo podría describir qué perfil haría usted como pacto histórico y como congresista del senador Honorio Enríquez? Yo creo que es un hombre que obedece a su ideología política, es un fiel, digamos, de las huestes y un cuadro político del expresidente Álvaro Uribe, y de ahí que surge el apoyo del Centro Democrático a su candidatura a la presidencia del Senado. Nosotros lo trataremos como debe ser, como el debido respeto en las formas y en el trato, y esperamos que nos brinde las garantías como tiene que ser en el ejercicio democrático del Congreso de la República. Pero no busca destripar la izquierda, como lo ha mencionado. No. Quien quiere destripar la izquierda es el otro señor, Abelardo de la Espriella, el presidente electo. Sabemos que somos sus contradictores con el Centro Democrático, pero jamás le hemos escuchado una afirmación tan peligrosa que hable de destripar la izquierda. Y en un país tan peligroso como Colombia, ese es un riesgo que correríamos todos los progresistas, todo el pacto histórico, y por lo tanto nosotros no acompañamos ese proyecto político, no compartimos sus ideas y tampoco vamos a estar de su lado en el mundo de lo político. ¿Está tranquilo el pacto histórico con lo que sucedió ayer? Sí, ayer fue una derrota de Abelardo de la Espriella, fue una derrota de nuestro adversario político. En ese escenario estamos tranquilos, hicimos las cosas bien y creo que actuamos con la coherencia del ejercicio político que debe tener un partido como es el nuestro, como es el Pacto Histórico. Congresista, déjeme preguntarle también por la reforma tributaria, radicada ayer, anunciada y presentada hoy, con algunos detalles. Al final, el recaudo que se realiza es para el presupuesto del año 2027. También hoy reconocen un déficit fiscal amplio de más de 60 billones de pesos, pero es un proyecto, una propuesta que se presenta a un nuevo Congreso y frente a un nuevo gobierno. ¿Qué futuro le ven ustedes como pacto histórico a esa reforma? El Congreso de la República decidirá en sus mayorías en las comisiones si se tramita, si se aprueba, si continúa su trámite. El gobierno nacional nuevo, el electo, decidirá si antes de darse un debate se retira el proyecto y presenta el nuevo, pero eso ya depende de cómo evolucione este proceso entre el gobierno y el Congreso. Y en segundo lugar, este Congreso de la República también deberá tramitar el presupuesto presentado por el presidente Gustavo Petro, que es el trámite que seguirá a continuación y que además deberá concluir con el plan de desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, que debe culminar el próximo año. Es decir, para que coincida con los 4 años. Pero ya depende del Congreso, depende de la relación con el nuevo gobierno, cómo se ajusta esa propuesta y cómo se tramita al interior para llegar a ser aprobado en comisiones y plenarias. ¿Por qué la presentan, doctor Ráclito? Porque es responsabilidad fiscal. Este gobierno, terminando su mandato, sabe cuáles son los déficits que tiene el gobierno nacional, sabe cuáles son las necesidades en términos de proyecciones presupuestales, en términos del funcionamiento del Estado, y de manera responsable lo presenta. Pero ya depende del nuevo gobierno, porque no alcanzarán 15 días para aprobarse una reforma tributaria, sino son 4 debates que deberán darse en comisiones económicas y en plenarios. Pero ahí ya estará el próximo gobierno que decidirá
antes de darle el primer debate si lo retira o si se continúa sobre la misma y si le hacen ajustes. Pero creo que el gobierno lo hizo como responsable, como entregando el gobierno y mostrando las necesidades fiscales que tiene el país y que tendría el próximo gobierno. Creo que fue una decisión muy buena del presidente de la República presentarla para mostrarle al país en qué estado están las finanzas públicas colombianas. Claro. Mire, volvemos al tema de lo sucedido ayer en el Congreso de la República en cuanto a elecciones. ¿Usted cómo calificaría eso? ¿Como una democracia débil o como una democracia fuerte? Es una pregunta que hoy se han hecho varios analistas y se han hecho ciudadanos del común también. Yo creo que en Colombia existe la división de los poderes públicos. El Congreso de la República ayer actuó como un poder público independiente en lo que tiene que ver con el Senado y la Cámara. En el Senado se acogió por mayoría una candidatura y se le escogió como presidente de la Cámara, del Senado. En la Cámara hicimos unos acuerdos todos los partidos y así se eligió la mesa directiva. Eso es independencia, es un Congreso autónomo e independiente y no se dejó imponer desde afuera, desde el otro poder público, que es el Ejecutivo, un candidato para que fuera elegido presidente del Senado. Creo que eso le sirve a la democracia colombiana porque pone frenos y contrapesos en el ejercicio del poder público. Porque si el presidente de la República, sea cual fuera, decide quiénes son los presidentes de Senado y Cámara, quiénes conforman las comisiones, pues estaríamos supeditados un poder público al otro. Es decir, el Congreso, el Ejecutivo, y creo que eso no está bien para una democracia. Creo que esto ayuda a madurar la democracia, a entender que existen equilibrios en Colombia y esos equilibrios son buenos y sanos para la democracia y ojalá sigamos en este mismo camino para que se fortalezca y haya más transparencia en la discusión y en los debates públicos como lo hizo el Pacto Histórico. El Pacto Allá, Histórico anunció de manera pública cuál iba a ser su voto en Senado. Y eso es bueno para que los colombianos entiendan cuáles son las alianzas que están haciendo, y no por debajo de la mesa, sino sobre la mesa. Y creo que así deben ser todas las alianzas y todos los acuerdos que se realicen en las corporaciones públicas para que entendamos cómo funcionan en el país, adentro del Congreso, las discusiones, los acuerdos y las grandes decisiones como elegir un presidente del Senado. se lo pregunto para hacerle porque eso me da pie de hacerle la última pregunta y usted al final de la respuesta lo dijo. Vamos a ver cómo sigue consolidándose el Congreso, que es un poder independiente. Durante estos 4 años fue un Congreso muy confrontativo, que no quiere decir que esté mal. Cada quien fijó sus posiciones y votó los proyectos dependiendo de lo que pensaran y de los acuerdos políticos a los que llegaran. Aclarando que no quiere decir que esté mal, ¿cómo ve usted este Congreso? ¿Igual de confrontativo o un poco más conciliador? Yo creo que en Cámara de Representantes tenemos una renovación del 66% de los miembros. Y yo creo que he visto más personas jóvenes, más personas con ímpetu para participar en el debate público, pero al mismo tiempo logramos construir un acuerdo, un muy buen acuerdo para las mesas directivas y la conformación de las comisiones legales. En Senado tal vez creo que va a ser una corporación con más confrontación y los dos escenarios son muy interesantes porque es la representación del país, es la representación regional, pero creo que para la democracia siempre es bueno que exista ese debate, no que exista el unanimismo, sino que exista el debate, la confrontación de las ideas y al mismo tiempo las decisiones que sean públicas. Para una democracia como la colombiana es muy importante esos debates, esa confrontación y que los ciudadanos puedan conocer cuáles son las posiciones con respecto a temas fundamentales. El próximo debate que vamos a tener en 8 días será si autorizamos que el Congreso funcione en una guarnición militar para posesionar a Abelardo de la Espriella. Creo que ahí, en ese tema tan fundamental, que tiene muchos simbolismos, debe hacerse de manera abierta y transparente para que los ciudadanos escuchen las posiciones de los que están a favor o de nosotros que estamos en contra. Creo que esa es la democracia en este país y esa es la democracia casi que directa que los colombianos están, que quieren y que demandan. Y creo que el Congreso está acá para que le cumpla esas exigencias a los colombianos. Entre más conocimiento tengan los colombianos de lo público y de la discusión pública, más se pueden apropiar del país y de lo público. El país significa de la discusión
que nos afecta a todos. Y de ahí la importancia que todo esto sea sobre la mesa y no acuerdos por debajo de la mesa. Muy bien, Heráclito Landines, él es congresista de Colombia. Gracias por su tiempo con nosotros. Anita, muchas gracias. A todos los días un saludo especial.